diferente a la que usted tuvo. La jurisdicción del pecado, la jurisdicción de la mentira, esa jurisdicción donde las reglas del sistema nos abrazan y nos arrastran, tienen que quedar al otro lado. Nosotros estamos al lado donde hay una jurisdicción donde las reglas de la naturaleza caída no pueden apelar acá. Acá estamos en Cristo, a este lado de los vencedores, a este lado de los victoriosos, a este lado de los ganadores, al lado donde la gente camina en obediencia, en lealtad, en fidelidad, donde las reglas de ayer podrán gritar de aquel lado, de aquella jurisdicción pasada, pero no pueden penetrar a este lugar. Por eso usted, cuando nacemos de nuevo, el diablo puede gritar nuestro pasado desde la jurisdicción caída, pero jamás podrá retener ni detener lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que usted se puede parar a este lado de su jurisdicción y decirle al diablo: si es verdad, todo lo que tú hablas de mí, eso fue un hecho. Tuve esas caídas, tuve esos fracasos, tuve esos errores, pero ¿sabes qué? Estoy en Cristo y aquí no puedes operar con tus reglas ni me podrás arrastrar, porque ahora estoy escondido en la naturaleza nueva, en la nueva jurisdicción donde la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sea Cristo glorificado para siempre. Así que en esta jurisdicción donde estamos, es como los testigos protegidos en Estados Unidos. Tenemos una nueva identidad, tenemos unos nuevos códigos, tenemos una nueva papeleta de nacimiento y tenemos una nueva cédula. Ayer, el ayer suyo, a Dios no le importa. A Dios le importa su hoy. Y Dios no trabaja con ustedes de la raya del pasado hacia allá, sino desde la raya del presente hacia acá. Lo que significa que Dios no va a sumergirse en el mar para traer sus pecados y estrujárselo en la cara. Dios va a innovar nuestra vida. Y la revelación divina dice: mas la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que significa que usted y yo tenemos que hacer algo para mantener este presente en el cual estamos. Y lo que debemos hacer es someternos a las reglas que Dios establece para vivir alineados a los planes y propósitos de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que mientras usted esté escondido en Cristo, usted jamás podrá ser vencido por ninguna circunstancia. En el momento que usted sacó la cabeza de su escondedero, que es Cristo, créame que el enemigo va a golpearte, te va a maltratar, te va a pegar, vas a sufrir, vas a llorar. Pero si usted está viviendo en esa condición, un pie afuera y otro adentro, yo le suplico que se meta una bofetada y vuelvas a esconder en Cristo para que viva una vida victoriosa a través de la palabra. La palabra de Dios es viva. Gracias por el entusiasmo. La palabra de Dios es viva. Y la palabra eficaz en el concepto o en el vocablo griego es la palabra energes. Y esa palabra significa enérgico. ¿Y qué es enérgico? Significa acción activa y efectiva. Lo que te estoy diciendo es que lo que Dios te prometió hacer contigo, mientras ustedes se someta a esas reglas infalibles, Dios lo va a hacer. Mientras usted se someta a esas reglas de obediencia, Dios por usted peleará, quitará los obstáculos que tenga que quitar, vencerá al gigante que tenga que vencer, quitará y abrirá el mar que tenga que abrir, le tumbará la cabeza al gigante que se atraviese, pero Dios peleará su batalla y usted será más que vencedor. Sea Cristo glorificado para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno de los grandes problemas que enfrentamos después que recibimos a Jesús es que todavía venimos arrastrando cosas que no hemos determinado que Cristo lo hizo todo. La revelación divina dice: consumado es. Y esa palabra consumado quiere decir sin deuda. Usted y yo quedamos sin deuda. Esa victoria nos garantiza una transacción en el cielo a nuestro favor. Y eso nos da derecho legal
de vivir una vida alineada a los planes de Dios, de acuerdo a su palabra. ¿Por qué tenemos que creer este libro? Fue escrito en 3 continentes: en Asia, en África y en Europa. Y este libro tiene más de 50 escritores que nunca se vieron, que jamás se conocieron. Pero este libro tiene una particularidad al resto de los libros, y es que este libro, todos sus escritores, a pesar de los puntos cardinales, de los puntos geográficos y de las culturas, todos coincidían y convergían en un diseño profético a un solo lugar: Jesucristo e Israel. Y por esa razón es importante aceptar como una verdad este escrito. En el año 373, en el concilio de Lipona, se hicieron las primeras investigaciones para corroborar si los 27 libros del Nuevo Testamento eran una realidad fehaciente acerca de los apóstoles, o por lo menos escritores que estuvieron con los apóstoles y vieron la experiencia que ellos vivieron con el Señor. Y en el año 397, Anastasio, obispo de Alejandría, escuche esto, un sacerdote católico, fue quien corroboró que esta esencia es la esencia de Dios, que estos 27 libros tienen la vida de Dios, la vida de Cristo, y que todo cuanto los apóstoles escribieron en estos 27 libros es necesario vivirlo, porque son demandas de Dios para nuestras vidas, para nuestras bendiciones, para corroborar la existencia de un Dios que vive por la eternidad. A través de lo escritural nos imparte su vida, para que a través de nuestra vida entonces nosotros podamos expresar la vida de Dios. Ya Cristo glorificado para siempre. Damos gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de nuestras vidas? ¿Por qué algunas cosas no vemos los resultados de ellas? Porque sencillamente tenemos la Biblia como un espantamosca. Tenemos problemas, voy a la Biblia. Tengo crisis, voy a la Biblia. Se me fue la crisis, tiro la Biblia. Tengo problemas de desempleo, voy a la Biblia. Conseguí el empleo, tiro la Biblia. Es más, tiro la Biblia, dejo de congregarme y también dejo de diezmar. Alabe a Dios. Entonces, Dios no es culpable de nuestras crisis y problemas. Este libro encierra principios innegociables de Dios para nuestras vidas, que nos dan derechos legítimos y legales de acceder a todas las promesas que Dios ha establecido. Solo que hay códigos y parámetros que Dios establece, que de acuerdo a la forma y el diseño que nosotros le demos a la escritura, para convertirlo en una cultura, en un estilo de vida, es la manera y forma como Dios funciona. Dios no funciona aislado de las escrituras. Dios no funciona por sentimientos almáticos. Dios no funciona porque usted tenga hambre o sueño. Dios no funciona porque usted suelte 3 o 4 lágrimas. Dios funciona alineado a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si nos queremos encontrar con Dios al final del túnel, tenemos que estar alineados de acuerdo a su palabra, para que su palabra, que es viva, su palabra es viva. Y si su palabra es viva y está dentro de nosotros, usted no puede ser un muerto, usted es un vivo. Usted está vivo. Si lo que está dentro de usted está vivo, entonces usted está vivo. Usted no puede estar muerto. Usted está vivo. Si lo que está dentro de usted son los códigos, los genes de Dios, ¿a quién se tiene que parecer usted? ¿A su papá de mal carácter? ¿O a su abuelo irresponsable? No. Usted es nueva criatura. Y cuando nosotros somos nueva criatura, dejamos de ser tripartitos y nos convertimos en tricótomos. Somos un espíritu que vive en un cuerpo que tiene un alma, no espíritu, alma y cuerpo. Porque espíritu, alma y cuerpo es aquel que la esencia de sus pasiones almáticas lo arrastra para que su carne gobierne su vida.
Pero cuando usted es un espíritu, como realmente la esencia de su naturaleza, que es espíritu, su conexión es con Dios, su relación es con Dios, su vida es con Dios, su alineación es a Dios, porque su carne no gobierna. Su carne está sometida a la voluntad del Espíritu. Sea Cristo glorificado, porque su Espíritu es alineado por medio de la palabra y reconectado con el Cristo que vive y reina por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Su palabra es verdad. Necesitamos creérnosla, aceptarla y vivirla tal como Dios ha diseñado este libro que debe ser. ¿Por qué yo debo creer este libro? Porque en él se expresan las verdades de Dios. En el capítulo 3, el verso 15 del libro de Génesis, la Biblia dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15 en adelante se habló de una confrontación, no de los reinos. Satanás no es un reino. El reino es Dios. Nosotros somos el reino. Satanás fue derrotado en el desierto de la tentación y corroborado en el madero. En el libro de Génesis 3:15, oiga esto: Dios sentenció el fracaso de las tinieblas. ¿Y cómo lo hizo? Con una palabra. Dios dijo, oiga esto: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y esto era con Dios, en el principio, el verbo, una palabra que salió de la boca de Dios. Pero cuando nosotros leemos el verso 14, dice: y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De Génesis 3 a Juan capítulo 1 transcurrieron aproximadamente 4,000 años. Pero 4,000 años después, ¿qué tenemos acá? Una palabra que fue declarada, que salió de la boca de Dios. Pero ahora en Lucas 4, la revelación divina dice que después que el Señor ayunó 40 días y 40 noches, apareció el tentador diciendo: si eres hijo de Dios, permite que esta piedra se convierta en pan. Ahora la pregunta mía es: ¿fue el diablo al desierto a tentar al Señor? El Señor tenía 40 días en el desierto. Cuando el diablo llegó al desierto, el Señor tenía 40 días sumergido en el corazón del Padre, recibiendo del Padre una revelación, teniendo coinonía con el Padre, empoderándose de toda la esencia espiritual. Cuando el diablo llegó al desierto, no llegó a tentarlo, llegó para ser ridiculizado. Cuando, Señor, ayúdame a explicar bien esto. Cuando Satanás llega, Jesús estaba saliendo de 40 días de intimidad con Dios. Y cuando le dijo: di a la piedra que se convierte en pan, ¿sabe qué escribió Jesús? La palabra. La palabra. No le mostró su gloria de Dios. No le dijo: yo soy el Hijo de Dios. No le dijo: yo soy el apóstol, el profeta, tengo una mega iglesia. No le habló de esas tonterías. Le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda sujeción, de toda lealtad. Y aquí por 40 días he estado en intimidad con el Padre, que demanda que todo hombre, toda mujer viva en su presencia para tener poder y autoridad sobre todas fuerzas del mal. Sea Cristo glorificado. Así que Satanás no fue al desierto a tentar al Señor. Dios lo envió para que Cristo lo derrotara, para que Cristo lo ridiculizara, para que Cristo lo venciera y mostrar como hombre, no como Dios, que cuando estamos en intimidad con Dios somos invencibles.
gente piensa que el desierto es para destruirlo. Y cuando usted habla con la gente, ay hermano, yo estoy pasando por un desierto. O sea, la gente ve el desierto como el acabose de su vida. Y el desierto es el cuartel de entrenamiento para la gente fiel. El desierto es donde Dios te prepara para revelarte su palabra. Es en el desierto donde Dios te bendice y te revela los códigos espirituales que debemos vivir. Cuando usted no ha pasado por un desierto, no ha vivido una circunstancia, no le ha tocado una crisis, no ha tenido problemas, oiga esto, cuando usted entra al desierto, usted no sabe cómo bregar con los leones, ni sabe ministrar la manifestación de los ángeles, porque en el desierto los leones y las fieras estaban al lado del Señor, pero eran intocables. ¿Sabe por qué? No lo tocaban, porque el Señor no olía carne de parrilla, olía espíritu, y el león no puede comer espíritu, come carne. No importa, si no me entiende lo que yo digo por mi inhabilidad, usted, yo sé que el espíritu suyo se lo va a digerir. ¿Qué más dice del desierto para el Señor? Dice que los ángeles le servían. Y allí estaba con las fieras. ¿Por qué las fieras no se comían al Señor? Porque las fieras no comen espíritu, comen carne. ¿Por qué el fuego no consumió a los 3 hebreos? Porque el fuego no consume espíritu, consume carne. Y de Cristo, aleluya. Y a veces nosotros queremos estar en el cielo, pero vivir en la carne. Y a la presencia de Dios no se entra en la carne. No, con carnes quemadas no se entra. Al Espíritu de Dios se entra en el Espíritu, en relación con Dios. Se vive en el Espíritu. Su carne solo el estuche que debe someter la voluntad de Dios para expresar la naturaleza de nuestro Señor. Su palabra fue la espada que Jesús sacó y le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Deuteronomio 8 le citó: de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Su palabra es prosperada para todo lo que es enviada. No vuelve vacía. Por eso en fe usted y yo necesitamos tener una vida alineada a las Escrituras para poder creer que indistintamente del entorno y del sistema que nos rodea, malsano, sistema manipulado y corrupto, indistintamente de lo que hay a nuestro alrededor, si tenemos una palabra que Dios nos ha dado, necesitamos alimentarla en fe, declararla en fe, creerla en fe y asistirnos a Dios por medio de ella en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el apóstol Pedro llegó de una pesca toda una noche, la revelación divina dice que no cogieron nada, y allí el Señor, después de haberles dado una palabra, les dijo: pongan mar adentro. La orden de Jesús no tenía lógica de ser. Lucas 5:4. Puesto que Pedro conocía más que nadie su oficio y su experiencia en el mar, le había enseñado que los peces por las noches estaban en la orilla y en el día se desplazaban mar adentro, razón por la que Pedro pescaba de noche. Pero él obedeció a la palabra y fue la palabra la que le recompensó, la que trajo el resultado de aquella pesca milagrosa donde las redes se rompían y no podían entrar dentro de la embarcación. El dulce cantor de Israel dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Cuando las crisis y las circunstancias que rodean nuestra vida
cuando el científico, el psiquiatra, el psicólogo, cuando el amigo, cuando la gente nos abandona, lo único que te va a sostener no son tus recursos, no es tu capacidad intelectual, no son las relaciones, no es la política. Lo que nos sostiene en pie es que tenemos una palabra viva, una palabra enérgica, una palabra que está activa, que no se ha envejecido y que es tuya, que te pertenece, que Dios habló de ti. En los anales de la historia, Dios habló de ti con Abraham. Usted existió antes de existir porque Dios le dio una palabra a Abraham acerca de ti. Amén. Cuando alaban la gloria del Señor. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa palabra tiene dos conceptos en sus originales. Es la palabra beraka, que tiene que ver con impartir el poder de Dios a través de nuestras manos. Y la palabra griega eulogio, que significa hablar bien. A veces la gente me dice: ¿cómo está Venezuela? Pues allá está, donde debe estar. Me decía un señor: hay crisis en Venezuela. Le digo: la verdad es que yo no la siento. Me dijo: ¿no vivirá en Venezuela? Le digo: sí, vivo en Venezuela. Y me dice: ¿cómo es que usted no siente esta presión tan tremenda que hay acá? Yo le dije: porque los muertos no sienten. Y yo morí hace 27 años al sistema del mundo. Y puedo asegurarle delante del Espíritu Santo, donde estoy parado, que por 15 años jamás he hecho cola para tancar mi carro, jamás he hecho cola para comprar comida, jamás he hecho cola para comprar nada. ¿Por qué? Porque Dios me dio una palabra y habló acerca de mí a Abraham. Y si yo creo esa palabra, ¿sabe quién va a hacer las colas por mí? Los hijos de las tinieblas, los pecadores, los alcohólicos, los borrachos. Tienen que hacer cola por los siervos que tienen una palabra y que tratamos de determinar nuestra vida, confiar en Dios y vivir para Él de acuerdo a su palabra. Y cuando usted confía y vive para Él de acuerdo a su palabra, esa palabra que es viva y es enérgica va a tocar al panadero, va a fluir en el supermercado, va a producir el milagro, te va a dar pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Sea Cristo glorificado, y va a utilizar las circunstancias más inusuales para bendecir tu vida. Por ejemplo, al profeta Elías, Dios le dio una palabra. Después de aquella gran declaración profética, los cielos se secaron, no llovía. Y Dios le dijo a Elías: vete al arroyo de Querí. Y allí estuvo 6 meses hasta que el arroyo se secó. ¿Quién alimentaba al profeta Elías? Los cuervos. Y le daban de comer en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. Ahora, ¿quiénes son los cuervos? Unos pájaros que se comen a sus hijos, unos pájaros negros. Malos son esos negros, digo, esos pájaros, pues quiero decir. Se comen a sus hijos. Sin embargo, en obediencia inusual, el transporte y el medio que Dios usó para bendecir la vida de Elías. Es inusual las cosas de Dios para bendecirnos. Va a usar los medios inusuales para bendecir nuestras vidas, porque su palabra es viva, su palabra es enérgica, su palabra sopla con gloria, con poder. Sea Cristo glorificado. Allí cuando la Biblia dice que el Señor fue llevado por el Espíritu, esa palabra es empujar agresivamente para llegar a un lugar. Así que cuando Dios toma nuestra vida, Él nos va a dar un empujón para que lleguemos antes de que llegue acá. Sea Cristo glorificado, y llegaremos a la ciudad y llegaremos a nuestro destino profético, porque Dios ha determinado que usted salió a Canaán y usted entrará a Canaán. El desierto no será tu tumba, el desierto no será tu sepultura, el desierto no te va a consumir, el desierto
posición donde Dios te prepara para promocionarte. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Aleluya. Ya vamos a concluir, si Dios quiere, no, en serio. Entonces fíjese cómo nosotros no vamos a creer en este libro. Si este libro encierra todos unos principios que nos conducen a que la existencia de Dios es incuestionable. Todos los escritos de los hombres exitosos son buenos, pero ninguno te conduce a la vida eterna. Y cada uno de ellos tuvo un escritor, pero esta biblioteca de 66 libros solo tuvo uno, que se llama Dios. Y debemos creerle a ese Dios. Y debemos creer en su palabra. Su palabra es viva, es inmortal. Su palabra es eterna. Su palabra es efectiva para sanar, efectiva para restaurar. Su palabra tiene el diseño específico de Dios que se adapta, se ajusta exactamente a nosotros, porque fue diseñado con el propósito de ser usada a nuestro favor. El diseño es la imaginación del arquitecto y que posteriormente le da figura a una maqueta, pero el propósito es la que hace funcional el diseño. ¿Me explico? Nosotros tenemos esta silla acá, y no le estoy poniendo ejemplo porque usted se abre como señor. Al contrario, le estoy poniendo ejemplo porque me cuesta mucho explicar las cosas por mi inhabilidad intelectual. Pero esa silla que está ahí no fue diseñada con el propósito de poner ese saco ahí. Esa silla fue diseñada con el propósito de ¿qué? De sentarse. Sin embargo, tiene un saco puesto en vez de estar una persona. ¿Qué significa eso? Que no se le está dando el uso correcto al propósito. Nosotros fuimos diseñados con un propósito, y el propósito de nuestro diseño, que fue la imaginación de Dios. El apóstol Pablo dice que somos hechura suya. La palabra hechura es la palabra poema, la inspiración de alguien que tomó un material. ¿Sabe? Los artistas, ¿sabe qué hacen? Ellos buscan el mejor material para echar a andar su imaginación y hacer una buena estructura, hacer una buena imagen. ¿Sabe cuál fue el material que cogió Dios? El desecho que iba en una carretilla vieja para ser botado en el infierno, sea Cristo glorificado. De ese material inservible, de ese material desechado, de ese material que iba a ser botado en el infierno, Dios expresó su naturaleza y su imagen, y fuimos diseñados con el propósito de expresar su gloria. Es a través de usted y a través de mí. No es por una religión, no es por grado, no señor, no es por ser muy inteligente, es por tener la capacidad de saber comprender lo que es gracia a través de la palabra. Y cuando Haris en nosotros se hace carne, entonces promocionamos la vida de Dios a través de usted y a través de mí, que es nuestro real diseño para el propósito en la tierra, sea Cristo glorificado. O sea, usted y yo fuimos diseñados para multiplicarnos, para ser gente que se parezcan a usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no se puede hacer sentado en la banca, eso no se puede hacer alterando el propósito del diseño. Usted fue diseñado por Dios para producir, para multiplicarse y para dar frutos de Él. Cuando alaban la gloria del Señor. Aleluya. Cuando Juan estaba en el Jordán, por allá bautizando, qué tremendo Juan, pastor.
no tenía una iglesia grande, no fue apóstol. No fue apóstol, no andaba con aires de grandeza. Es más, era un individuo que vestía inadecuadamente. Si él estuviera en este tiempo, la iglesia moderna de hoy lo sentaría en el último banco por su vestimenta. ¿Y sabe qué dijo Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y el evangelio es buenas nuevas. Y cuando aquellos vinieron a ser bautizados, Juan le dijo: generación de víboras, le dijo: hijo del diablo, ¿quién os enseñó a oír? ¿Quién les dijo a ustedes que es una religión lo que salva? ¿Quién les dijo a ustedes que sin fruto de arrepentimiento ustedes se merecen ser bautizados? ¿A dónde usted ve buenas nuevas por ahí? ¿Dónde está la buena nueva que Juan predica? Pero la Biblia dice que a pesar de esto, no tenía una mega iglesia, no era un apóstol de renombre, no tenía radio y televisión, pero la Biblia dice que de los paridos de mujer no ha nacido otro más grande que Juan. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a él? Dice: más que un profeta. ¿Quién es más que un profeta? ¿Quién es más que un profeta? ¿Sabe por qué la Biblia dice más que un profeta? Porque a pesar de no tener ninguno de esos títulos de reconocimientos académicos ni teológicos, tenía una palabra. Tenía una palabra. Y su palabra lo hacía confiar plenamente en Dios y no permitirle al sistema político y corrupto de la época que lo arrastrara y lo persuadiera con preventa hacia Cristo glorificado, sino que en lealtad a una revelación desde el vientre de su madre le mostró que la palabra que él tenía no era para beneficiar su propio ministerio ni para traer gente a su visión y asunción, sino para mostrarle dos cosas: el camino y quién era Cristo. Cuando alaban la gloria del Señor. Por eso usted ha dicho: el diseño que tenemos es mostrarle a los hombres el camino. Claro, si usted y yo no creemos en esta palabra, si nuestros ojos y corazones lo que están es llenos de televisión, el día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para ver televisión. Alabe a Dios. Gloria a Jesús. ¿En qué dedicamos esas 8 horas? En ocuparnos de nuestras crisis. ¿Y por qué tenemos crisis? Porque no dejamos que Dios se ocupe mientras nosotros nos ocupamos de lo de Él. Jesús le dijo a Marta: afanada estás. Pero María le dijo: a ella le ha tocado la mejor parte, porque le tocó la parte imperecedera, mientras que María estaba corriendo detrás de los afanes de la vida. Dijo Alejandro el Grande: cuando muera, quiero que todo el tesoro que he conquistado lo rieguen mientras me llevan al cementerio. Que los médicos más avanzados de esta época me lleven sobre sus hombros y que mis manos balanceen fuera de la urna sin nada. Y alguien le dijo: ¿cuál es el objeto de esto? Primero, quiero que el mundo vea que nada traje, nada me llevo. Segundo, que los médicos sientan la frustración que ante la muerte no hay cura. Que mientras me llevan, mis manos balanceen sin nada y el mundo vea que nada traje, nada me llevo. Que con mis manos vacías vine, con mis manos vacías me voy. A la final, el propósito de su mensaje era saber en qué invertimos el tiempo. Saber en qué invertimos el tiempo. Y yo no estoy hablando acá de que usted no debe trabajar. Yo no estoy hablando acá que tener carro, tener dinero, eso es llamado. No, señor. Lo que estoy hablando acá es que Dios no puede estar en segundo lugar.
Lo que estoy diciéndote acá es que hasta que la palabra de Dios no se codifique en tu vida, usted no tendrá pasión por las cosas de Dios. Vivimos un evangelio religioso y aburrido. Buscaremos la felicidad y la satisfacción en cosas efímeras, porque estando en la iglesia no sabemos disfrutar de la palabra de Dios que produce la vida de Cristo en nuestros corazones y nos apasiona por tener una vida alineada a Él, conocerlo a Él, disfrutar de lo de Él, ver los milagros de Él, ver la gloria de Él, ver la transacción del cielo materializada en nuestra vida. ¿Y sabe usted cuál es el negocio serio de Dios? El negocio serio de Dios en el cielo, ¿sabe cuál es? El gozo. Y en Romanos capítulo 14, 17 dice: el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en el gozo del Espíritu Santo. Así que podemos tener todas las cosas materiales y vivir como que nos bautizaron en un valle de vinagre, amargados, agridulce, alabia a Dios, como las costillitas chinas, agridulce. Tenemos una palabra. A mí me preocupa mucho ver la gente que no disfruta la adoración, que no disfruta. Y a mí digo excusa porque yo pensé que la adoración comenzaba a las 10 de la mañana. Que no disfrutamos estos momentos tan importantes en nuestras vidas. Y sabe, porque podemos estar acá hoy, pero nuestra mente puede ser como aquel niño que el papá le decía: siéntese, no me siento, siéntese, no me siento, hasta que le dijo: o te sientas o te castigo con la correa. Y el niño le dijo: me voy a sentar, pero que conste que en mi mente estaré parado. Entonces, habemos gente que venimos al culto, pero con la mente conectada a los problemas. Y a veces tenemos gente en la iglesia que llora y llora, y no es del gozo, sino de la preocupación de los problemas. Y sabe, cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida y confía en ella, usted no tiene por qué venir a la iglesia a descargar sus problemas. Usted viene a la iglesia a adorar, a entregarle a Dios un momento de adoración, de agradecimiento. Usted no viene a la iglesia a pedirle a Dios cosas, usted viene a la iglesia a darle a Dios cosas, a darle una adoración, a bendecir su vida. Hay gente que pasa 4 horas reprendiendo el diablo y el problema ahí, mientras usted reprende el diablo, es porque usted no ha entendido la autoridad y el poder que posee la palabra. Y el punto es, no estoy diciendo que no se reprenda, pero Jesús oraba toda la noche y los demonios duraban segundos. Nosotros oramos segundos y los demonios duran toda la noche. Dígale al que está a su lado: Dios te quiere resolver tus problemas, pero tienes que volver a confiar en fe en su palabra. Un amigo mío pasaba toda la noche en un techo: diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Y el diablo ahí, y el problema ahí, y la crisis ahí. Y cada vez que reprendía al diablo, la señora más se endemoniaba. Un día le dije: papi, reprende menos y adora más. Nos fuimos a orar a su casa. Hicimos una oración de intercesión profética, como un espacio de media hora, y comenzamos a orar. Al rato salió la mujer del cuarto llorando, porque a veces tenemos que tirarle la corona a los pies al Señor, tirarle nuestras perlas a los pies del Señor y dejar que nuestros corazones fluyan sin nada, que vengamos tan vacíos a su presencia, que nuestra sed y hambre por Él sea insaciable, que mientras más nos dé, más querramos de Él. Aleluya. Mis amados hermanos, estimados oyentes,
¿Qué le pasa a la iglesia en este tiempo? Sacamos tanto tiempo para cosas. Hacemos una agenda y planificamos un mes de actividades personales, pero no sacamos tiempo para estar en la presencia de Dios, para leer las Escrituras, escudriñarla, buscar en su presencia cuál es el propósito para nuestra vida. Mientras usted más lea las Escrituras, su espíritu más se nutre, más fuerte es usted, más poder tiene, más gloria tiene, más gracia tiene, porque la palabra de Dios es viva y su naturaleza te imparte vida. ¿Por qué no hay resultados en el concepto de guerra espiritual? Porque usamos los métodos católicos romanos. Y todo el diseño de la planificación de la guerra espiritual es romana. Las figuras son romanas, la espada romana, el pectoral romano, el casco romano, las botas romanas. La idolatría romana Dios la repudia. Y desde la perspectiva de Dios, según la Biblia y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, nuestra guerra no es romana, es una guerra sacerdotal. Es sacerdotal, no es romana. La espada no es romana, la espada es del Espíritu. El yelmo es de la fe, es creer que en el momento que usted hace una declaración, el enemigo tiene que obedecer a esa palabra, porque lo que usted está declarando son códigos vivos que pelean por usted y que hacen el propósito de Dios de acuerdo a cómo es enviado. Amén. Hace unos años, 23 años, viví mi primera experiencia de un milagro a distancia. Mi hija mayor nació y los médicos la desahuciaron con mi niño. Y estando en una campaña, Dios llevaron un niño con cáncer terminal. Oramos por el niño, Dios lo sanó. Y sentado en el altar le decía yo a Dios en mi frustración: tú sanas acá, ¿por qué no sanas allá? Y Dios me dijo: ¿cómo sabes que he sanado tu hija si no me lo he preguntado? Y le pregunté: ¿la sanaste? Y me dijo: llama a tu casa. Como 2 horas después de eso llamé a la casa. Ella en la casa estaba mi hija con su madre. Habían salido hacía 2 horas del hospital porque los síntomas de la enfermedad habían desaparecido hacía 2 horas. Tenía un tumor en el brazo que le iban a hacer una operación y le desapareció. Tenía soplo en el corazón y le desapareció. Y cuando los médicos le dijeron: bueno, a todo riesgo, le digo, a todo riesgo, y se llevó la bebé. Hoy soy abuelo de una niña de 3 años, gloria a Dios. Y Dios sigue operando milagros porque Él es el mismo ayer, hoy, a distancia. Una palabra que se ha encarnado en nuestro espíritu tiene poder para dar los resultados. Ya voy a concluir, ahora sí. Entonces fíjese esto, hermano. A veces nosotros queremos mover a Dios, pero lo queremos mover con el alma, o lo queremos mover a la fuerza. Queremos ver resultados de Dios, pero nosotros no queremos darle resultado a su palabra. Y su palabra es una verdad en nuestra vida. Somos indiferentes a ella, somos reacios a ella. Pero permítame, con el más profundo sentimiento de respeto, darle esta exhortación. ¿Cómo puede su espíritu anhelar lo de Dios cuando nuestra carne está sumergida en el sistema del mundo? ¿Qué deseo puede tener usted de leer la Biblia después de pasar 3 horas frente al televisor? No puede tener deseo de leer la Biblia. Pero si usted revierte esto y pasa 3 horas en la presencia de Dios, levántese de ese lugar a ver qué deseo tiene la carne. Ninguno. Es su espíritu el que lo va a conducir. Va a querer poner un disco de adoración, va a querer alabar a Dios. Usted va a querer leer la Biblia, usted va a querer buscar un libro. Hace 27 años yo no sabía leer ni escribir. Y un día le dije a Dios: tu palabra me da promesa. Y a los 6 meses comencé a leer. Sea Cristo bendito. Mi pastor era un señor ciego que leía con una Biblia braille. Yo busqué un compañero de la iglesia,
días y comenzó a enseñarme los pasos de cómo leer y aprendí a balbucear la palabra de Dios. Sea Cristo glorificado. 27 años después, alguien me dijo: nunca llegarás a ningún lugar, pero 27 años después, Dios me ha dado el privilegio de un día abrir mis ojos en África, otro día estaba en Europa, otro día por todo Centroamérica. 27 años después, he recorrido 40 naciones del mundo, he estado en 3 continentes, he recorrido 7 islas del Caribe. Entonces su palabra es verdad. Cuando Dios te habla, tú debes creer que Dios te habla. Y cuando nosotros creemos lo que Dios nos está hablando, nosotros caminamos de acuerdo a lo que Dios nos dice. No crea que ha sido fácil. Pruebas, procesos, injusticias. Sí. Vergüenza. Me recuerdo que una vez estaba en el Perú y mientras oraba una madrugada llegó el dueño de la casa y me cogió del brazo, Pastor Osvaldo, y me dijo: usted me paga la ducha del baño que me rompió. A las 4 de la mañana, mientras yo oraba, me levantó literalmente por el brazo. Resulta que la ducha la habían dañado los hijos que llegaron borrachos a la madrugada, en la medianoche. Yo tuve que coger mi maleta el otro día y buscar a ver dónde me iba ahora. Pero bendito sea el Señor, que cuando usted anda en justicia, los cielos están abiertos y Dios siempre tendrá la provisión para honrarle en el cielo. Allí conocí a Juan Cristóbal, un empresario que se hizo mi amigo, y en vez de estar en aquella casa sufriendo penurias y vergüenza, ahora estaba en un hotel de las mismas risas, bajo la gloria del Señor. La Biblia dice: Dios es fiel y su palabra es verdad. Amén. Y cuando nosotros creemos en esa palabra fluye. Dios le dice a Abraham, Génesis 12: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Los años pasaron, Abraham se convirtió en un anciano sin líquido, Sara se secó como mujer, su matriz y su ovario no producían ningún tipo de química y ningún tipo de célula, pero Dios le dio una palabra. Y la Biblia dice: Abraham se fortalecía en la fe, dándole la gloria a Dios. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? ¿Sabe qué hace Abraham? Le decía a Dios: gracias, y como la palabra te bendeciré es impartir el poder de Dios a través de las manos. No se imagine a Abraham de brazos cruzados. Imagínese a Abraham poniéndose las manos en todas partes de su cuerpo y declarando vida y diciéndole a Dios: tú me diste una palabra, tú confiaste en que yo confiaría en ti, porque Dios sabe que tú sabes, que Él sabe, que tú sabes, que Él sabe, que tú sabes que Él es verdad. Sea bendito el nombre de Dios. Y cuando tú sabes que Él sabe, que tú sabes, Él va a operar, porque no es tu fe en Él la que va a operar, es la fe que Dios tiene en ti. Lo que Dios tenía en Abraham era una fe tremenda. Dios sabía que Abraham no lo iba a decepcionar. Dios sabía que Abraham no se iba a dar por vencido. Dios sabía que Abraham no iba a claudicar. Dios sabía que Abraham iba a seguir creyendo hasta el último momento. No había posibilidad científica, no había posibilidades biológicas. ¿Cómo pasó? Usted pregúntele a Abraham, pero lo hizo. Sea Cristo bendito. Premió a Sara, nació en Sara, se cumplió la palabra, se hizo carne, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te dio una palabra, Dios lo va a cumplir. Dios va a operar en tu vida. No importa que lo que hoy estés viviendo no se parezca a lo que Dios te ha prometido, eso no quiere decir que Dios no lo hará. Dios lo va a hacer. Dije: Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y a Dios le gusta glorificarse en medio de nuestras imposibilidades. Cuando el médico dice no, Dios dice sí. Cuando el banco te dice no, Dios te dice sí. Cuando el especialista te dice no hay vida, Dios te dice ahora es cuando hay. Cuando todas las posibilidades sociales se agotan y no tenemos esperanza,
Dios dice, aquí estoy yo, soy Dios grande y poderoso. Pero la palabra debe ser en nuestra vida un estilo de vida diario. La viejita que tenía el hijo que era borracho y todos los días que llegaba le decía, pastor, ahí está su comida. ¿Qué pastor? Ni que nada. Pastor, ahí está su ropa planchada. ¿Qué pastor? Agresivo. Se murió siendo el pastor de la iglesia más grande de esa ciudad. El alcohólico que nadie daba un peso por él. Pero Dios lo dio todo por él. Amén. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tú debes creerla. Más de 25 años, 27 años, más de 20 años, pues, por 24 por ahí, para ser exacto. Y todavía Abraham creía en Dios, sin tener funcionalidad biológica. ¿Sabe qué? Lo sostenía la palabra que Dios le dio. Y él seguía creyendo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, de diferencia de Abraham? Que siempre estamos diciéndole a Dios, si es tu voluntad que mi hijo se salve, ¿cómo va a decirle a usted si la voluntad de Dios es la salvación? Si es la voluntad de Dios, bendíceme. ¿Cómo le va a pedir usted a Dios la voluntad de Él que ya está establecida según el orden profético y escritural? A veces pedimos una oración que no está alineada al patrón bíblico. Y ese es el problema por lo que a veces no tenemos resultado, porque pedimos mal. Y la Biblia dice que la duda es pecado. Y en el momento que hacemos una oración desalineada a lo escritural, estamos pecando ante Dios. Y estamos fallándole a las promesas de Él, poniéndolas en duda. Si Dios dijo que lo hará, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que el borracho de la casa va a ser un pastor, va a ser un ministro, lo va a hacer. Si Dios te dijo que vas a tener familia, no lo dudes en nada. Dios lo va a hacer. Dios te va a dar priones, Dios te va a dar familia, Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar herencia, Dios te va a bendecir. Ahora, si Dios no te ha prometido nada, ya eso es otra cosa. Mi primera hija me decía que varón, yo decía, camino por encima de la cabeza del diablo que es hembra. Dios me había dicho que era hembra. La doctora dijo, es varón. 6 meses. A los 8 le hicimos el otro. Es varón, le dije, por encima de la cabeza del diablo, Dios me dijo que era hembra. Y no negocio esta fe. Cuando nació la misma doctora que era la asistente de cabeza de mi esposa, vio a la tremenda muchacha, Mona, la mayor que nació enfermita. Claro, obviamente ya no es enferma, sana totalmente. De la segunda, igual, varón. Le dije, Dios no me dijo a mí que me daría varones, me dijo que serían la máquina de producir los seres más inteligentes de la tierra. Así que Dios me dijo que eran mujeres, no quiero varón. 6 meses, varón. 8 meses, varón. Le dije, doctora, usted se recuerda, la misma doctora. Me dijo, pero esto es imposible, ve ahí, pero no se veía nada bien. Me dijo, ¿qué ve ahí? Le digo, yo ahí veo una hamburguesa. Me dijo, no señor, ese varón. Le digo, no señor, ese es hembra. La asistió ella misma, nació la niña, hembra, mujer. Dios me habló, Dios no me dijo de varón. Cuando yo comencé a predicar, Dios me dijo, te llevaré a las naciones del mundo, en el campo. Estando en medio de un proceso, de una prueba, Dios cogió dos viejitas profetas y me hablaron del ministerio de las naciones. Jamás me imaginé que yo podría estar viajando. Y bueno, Dios me trajo por primera vez a Colombia
Y de la segunda vez vine y conocí a este gran hombre que ha sido mi bendición también. Viví en la 61 allí, bendito sea el Señor. ¿Cómo disfrutábamos esos ayunos? Pero Dios me habló y yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo. La gente me ve por YouTube y me invita. Y no soy un predicador que dice Dios del cielo. No, sencillo, esto es lo que predico. Pero la gracia y el favor de un llamado de Dios lo creí. Y cuando usted cree, Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, no hay Goliat que te pueda detener. No hay mal agradecido que te detenga. No hay circunstancia en tu país que te pueda parar. Mío es el oro, mío es la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo lo que de él habita. O sea, si Dios te da una palabra, usted prepárese porque usted va a ver a Dios moverse como nunca antes en su vida. Usted siga creyendo, siga declarando, testifique de su gloria. La fe es presente. La fe es presente. Y el griego pragmatiza la fe como una acción de confesión continua. No lo veo, pero lo creo. Tengo el dolor, pero eso es lo que dice mi cuerpo. La ciencia dice que estoy enfermo, pero la Biblia dice que por su llaga yo he sido sanado. Tengo una palabra de milagro en mi cuerpo y esa palabra es más poderosa que todo lo que mi cuerpo, la ciencia pueda decir. Aleluya. Aleluya. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Casi a los 100 años, Abraham preñó a Sara y nació Isaac. Dios le dio una palabra. Yo no me imagino a Abraham, ay Señor, si es tu voluntad que yo preñe a Sara. No. Yo me imagino a Abraham diciendo, Señor, ponle atractivo por mí. Haz algo, Señor. Haz que estos códigos genéticos funcionen. Mírame cómo estoy muerto biológicamente. Mi vieja ya no produce óvulos maduros. Por favor, haz algo. Tú me diste una palabra. Alabado Dios. Yo no me lo imagino ahí. A ver, Señor, a ver, si tú quieres, si tú puedes. A ver si mi viejito una noche de esta le provoca. No, él estaba ahí intentándolo. Si usted tuvo un problema en el camino, inténtelo. Si se cayó, vuelva a levantar. Si alguien te hizo llorar, sécate las lágrimas. Si a mitad del camino en la universidad alguien te interrumpió, vuelve a intentarlo. No te quedes de brazos cruzados. Si tuviste un novio, óyeme esto y fuiste engañado, no ha terminado todo para ti. Dios tiene algo mejor porque tú tienes una palabra. Y si Dios te da una palabra, óyeme esto, inténtalo de nuevo. Porque si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Y aunque no se parezca a lo que Dios te habló, a lo que estás viviendo, no significa que Dios no lo vaya a cumplir. Si Dios te habló, si Dios te dio una palabra, si te encontraste con Él en este libro, no tengas la menor duda que Dios va a orar, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, te va a promocionar. Tú sabes por qué Él ataca a tu familia, sabes por qué el diablo ataca a tus hijos, sabes por qué el diablo ataca a tu matrimonio, sabes por qué ataca a tu economía, ¿sabe por qué Él ataca a tu salud? ¿Sabe por qué Él ataca a tu ministerio? Porque el diablo sospecha que en cualquier momento Sara se va a preñar. El diablo sospecha que en cualquier momento pasará el sufrimiento. El diablo sospecha que en cualquier momento va a pasar la crisis. El diablo sabe que Dios se está moviendo para darte resultados a tus problemas. Él sabe, él sospecha que tú vas a salir de esta crisis. Él sospecha que tu ministerio va a ser grande. Él sospecha que tu familia va a ser un ejemplo para muchos hogares. Él sospecha que tus hijos estarán en el altar adorando. Por eso el ataque. Pero Dios te dio una palabra. Es la misma palabra que Dios le dio a María y gestó al